Preguntas comunes en español. En este video vamos a aprender a hacer las preguntas básicas en español. Para esto vamos a aprender cuál es la estructura básica de una oración interrogativa o pregunta. Recordemos que las oraciones interrogativas se dividen en oraciones directas e indirectas. En este caso vamos a aprender acerca de las preguntas directas o oraciones interrogativas directas. Para ello vamos a empezar abriendo un signo de interrogación, escribiendo la partícula interrogativa más el verbo más el sujeto más el complemento y cerramos con el signo de interrogación. Aquí tenemos las partículas interrogativas comunes. ¿Qué? ¿A qué? ¿Quién? ¿Quiénes? ¿Con quién? ¿Cuál? ¿Cuáles? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿A dónde? ¿De dónde? ¿En dónde? ¿Cuándo? ¿Cuánta? ¿Cuántas? ¿Cuánto? ¿Cuántos? ¿Por qué? ¿Para qué? Entonces, vamos a ver un ejemplo. ¿Por qué fueron ellos al concierto? ¿Por qué? Es la partícula interrogativa. Fueron es el verbo. Ellos es el sujeto. Al concierto es el complemento. En este tipo de oraciones, cuando usamos por qué, estamos pidiendo una explicación. El por qué, la razón. ¿Por qué fueron ellos al concierto? La respuesta podría ser, ellos fueron al concierto porque les gustaba el cantante o el grupo. También podemos empezar a hacer la oración interrogativa con el verbo, seguido por el sujeto y el complemento. ¿Fueron ellos al concierto? En este caso, fueron es el verbo, ellos el sujeto, al concierto el complemento. Este tipo de preguntas se pueden contestar con un sí o un no. Es lo único que queremos saber. ¿Fueron ellos al concierto? Sí. ¿Fueron ellos al concierto? ¿O no? Ellos no fueron al concierto. Vamos a ver algunos ejemplos siguiendo la misma estructura. En este caso vamos a utilizar los verbos ser, estar, tener, ir, querer, poder, saber, hacer. Aquí vamos a poner ejemplos de oraciones interrogativas directas y en esta columna algunas posibles respuestas. El verbo ser. ¿Quién eres? Aquí tenemos la partícula interrogativa ¿quién? El verbo en modo conjugado del verbo ser, eres. Recordemos la conjugación del verbo ser. En tiempo presente, yo soy, tú eres, él es, eres, eres tú. El sujeto sería tú, pero en este caso está implícito. Está tácito, no se menciona. ¿Quién eres tú?
Usualmente decimos ¿quién eres? Y no mencionamos el sujeto. ¿Quién eres? Soy María. El verbo estar. Aquí tenemos la partícula interrogativa seguida antepuesta por una preposición en. La preposición es en. ¿En dónde estás? Esto sería la parte interrogativa y acá está el verbo conjugado, el modo conjugado del verbo estar. ¿En dónde estás? Yo estoy, tú estás, tú. ¿En dónde estás tú? El sujeto es tú, pero no se menciona. Usualmente se dice, ¿en dónde estás? Estoy en el parque. O simplemente en el parque. ¿En dónde estás? En el parque. Tener. ¿Qué tienes? Tenemos la partícula interrogativa que, el verbo en su forma conjugada, tienes. Recordemos, yo tengo, tú tienes, él tiene. ¿Qué tienes tú? Pero no se escribe. Usualmente se dice, ¿qué tienes? Tengo dolor de cabeza. El verbo ir. Vamos al cine. Aquí vamos a empezar con el verbo, porque no tenemos ninguna partícula interrogativa. Entonces vamos a empezar usando el verbo. Vamos al cine. La forma conjugada del verbo ir, recordemos, yo voy, tú vas, él va, nosotros vamos. Vamos es el verbo, el sujeto nosotros, pero no se menciona. Al cine sería el complemento. Vamos al cine. Sí, vamos. Querer. Estamos empezando con el verbo. ¿Quieres una soda? Yo quiero, tú quieres. ¿Quieres tú una soda? Verbo, sujeto, complemento. ¿Quieres una soda? No, no quiero una soda. Quiero mejor un café. O simplemente, ¿quieres una soda? No, mejor un café. Poder. Una de las formas del verbo poder, o uno de los usos, mejor dicho, del verbo poder, es la forma auxiliar. Es usado como verbo auxiliar. Y este es el caso. Puedes alcanzarme. Puedes alcanzarme. Estamos empezando por el verbo, la parte verbal. Puedes alcanzarme. La sal. ¿En dónde está el sujeto? Aquí también está implícito. Yo puedo, tú puedes, él puede, tú puedes. Puedes alcanzarme tú. La sal, estoy haciendo una petición. ¿Puedes alcanzarme tú la sal? Entonces, tenemos la parte verbal más el sujeto más el complemento. Una de las respuestas puede ser, aquí está la sal. El verbo saber. ¿Sabes la respuesta? También estamos empezando esta pregunta con el verbo en su forma conjugada. Yo sé, tú sabes.
él sabe. Tú sabes. ¿Sabes tú la respuesta? Acá tenemos el verbo, el sujeto en forma tácita y el complemento. ¿Sabes la respuesta? Sí, sí la sé. Sí sé la respuesta. El verbo hacer. ¿Qué haces? Aquí tenemos la partícula interrogativa ¿qué? El verbo haces, pero no está escrito el sujeto y no hay complemento. Hacer. Yo hago, tú haces, él hace, nosotros hacemos. Tú haces. ¿Qué haces tú? El sujeto sería tú, pero no está escrito, está implícito, está tácito. ¿Qué haces? Estoy trabajando. Veamos más ejemplos. Siguiendo la misma estructura, partícula interrogativa con el signo de interrogación abierto al inicio, más el verbo, más el sujeto, más el complemento y el signo de interrogación al final. Algunas personas no escriben el signo de interrogación al inicio, pero si es que estás en la universidad o en la escuela, lo tienes que escribir. Tienes que escribir los dos signos de interrogación. Vamos a practicar. Aquí tenemos varios verbos. El verbo tener, el verbo comer, el verbo hacer, el verbo llegar, el verbo ser. Y he escrito las palabras en forma desordenada. Vamos a ordenar estas palabras para poder hacer una oración interrogativa directa o una pregunta directa. Tenemos el sustantivo dinero. He puesto el pronombre o el sujeto entre paréntesis porque no lo vamos a mencionar, no lo vamos a escribir. Y el verbo tener en su forma conjugada. Según esta estructura, empezaremos por la partícula interrogativa, pero acá no la tenemos, no la vemos. Así que vamos a empezar con el verbo. El verbo, acá está, tienes, seguido por el sujeto, tú, pero no lo vamos a escribir, lo vamos a obviar. Tienes, tú, la última palabra es dinero. ¿Tienes tú dinero? ¿Tienes dinero? ¿Tienes dinero? Una posible respuesta, sí tengo. O sí tengo dinero. Veamos otro ejemplo con el verbo comer. Vamos a usar el verbo comer. Aquí está el verbo en tiempo pasado. Yo comí, tú comiste, él comió, nosotros comimos, ellos comieron. Tenemos el verbo comer, un sustantivo, pizza, el pronombre ellos y el artículo la. Entonces, no tenemos una partícula interrogativa aquí. Vamos a empezar por el verbo. Comieron, comieron, el sujeto. ¿Quiénes comieron? Ellos. Comieron ellos. ¿Qué cosa? La pizza. ¿Comieron ellos la pizza? No, ellos no comieron la pizza.
Aquí hay otro ejemplo. Tenemos el sustantivo arepas. El sujeto lo he puesto entre paréntesis porque no lo vamos a escribir. Y el verbo hacer en su forma conjugada. No hay partículas interrogativas, así que empezamos por el verbo. Haces, el verbo, más el sujeto, sería tú, pero no lo vamos a escribir. Y el complemento, arepas. ¿Haces tú arepas? La forma correcta de decir es, ¿haces arepas? Sí, hago arepas todos los sábados. O simplemente respondemos, sí, todos los sábados. Llegar. Tenemos la palabra el autobús, que va con el artículo el sustantivo autobús. Y aquí tenemos una frase interrogativa. Tenemos la partícula interrogativa a qué, sería qué más una preposición. Y el sustantivo hora. Estamos preguntando por el tiempo. ¿A qué hora? Y el verbo llegar en su forma conjugada, llega. Así que vamos a empezar por la parte interrogativa. ¿A qué hora? ¿A qué hora? Más el verbo, llega. Más el sujeto. ¿Quién llega? El autobús. ¿O qué llega? El autobús. ¿A qué hora llega el autobús? Es la forma correcta de escribir esta pregunta. ¿A qué hora llega el autobús? Una posible respuesta es, el autobús llega a las 8 de la noche. O simplemente, ¿a qué hora llega el autobús? Llega a las 8 de la noche. Veamos otro ejemplo. Tenemos la partícula interrogativa ¿cuándo? El sustantivo cumpleaños. El verbo es. El verbo ser en su forma conjugada es. Y el determinante posesivo tú. Empezamos por la partícula interrogativa. ¿Cuándo? Seguido por el verbo en su forma conjugada es. ¿Cuándo es? ¿Cuándo es qué? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Tenemos al determinante posesivo. Esta palabra es un determinante porque va antes del sustantivo. Es un determinante posesivo que ya en otros videos lo estudiaremos. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Mi cumpleaños es el 3 de enero. O simplemente respondemos, ¿cuándo es tu cumpleaños? Es el 3 de enero. Bueno, eso es todo por ahora. Así que gracias por ver el video, dejar un me gusta y comentar. Pili te enseña español. Adiós.